Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, 4 de febrero, como ustedes dicen, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Y lo que se busca en esta jornada es concientizar acerca de esta enfermedad que en la Argentina causa unas 60.000 muertes por año. Existe una serie de recomendaciones, como decíamos, para prevenir la enfermedad y se busca la detección temprana. Y estamos precisamente con el doctor Jorge Ibarra. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Es oncólogo clínico, director médico del COIR, que es el Centro Oncológico de Integración Regional. Bueno, hablamos, doctor, en esta fecha sobre todo, de la detección temprana acerca de esta enfermedad. Pero ¿cómo podemos detectarla? Porque no tiene síntomas, es una enfermedad que muchas veces es silenciosa y cuando ocurren los primeros síntomas ya está muy avanzada. Justamente hoy, como es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, un poco la reflexión que uno hace es tratar de tomar todas las medidas que favorecen la detección temprana del cáncer o la prevención. En realidad existe una prevención primaria del cáncer, que son todas las medidas que nosotros podemos cambiar en nuestros hábitos de vida, ya sea el consumo de alcohol, el tabaco, una dieta que sea sana, rica en fibras, en frutas y verduras. Hablar de una vida saludable. Claro, evitar las radiaciones solares. Todo eso es una prevención primaria y son factores que en realidad, si uno analiza los factores de riesgo modificables en mortalidad, se llevan un gran porcentaje. O sea, la dieta es el 35%, el tabaco el 30%, las infecciones el 15%, infecciones virales me refiero, y por ejemplo radiaciones ultravioletas, cerca del 5%. Todos esos factores son modificables. Si uno actúa en eso, está previniendo la enfermedad. Es una prevención primaria. La prevención secundaria son todas las medidas que nosotros hacemos para detectar el cáncer en forma temprana. Y son todos los sistemas o métodos de screening. Eso es analizar una población en general con un estudio, que ese estudio pueda detectar precozmente la enfermedad e impactar en la mortalidad y la morbilidad. El screening hoy, en donde ha demostrado beneficios, es en cáncer de mama con la mamografía o el control mamográfico. Que por suerte últimamente lo que tenemos conocimiento es que no se mueren tantas mujeres por el cáncer de mama. Justamente por esta detección el impacto de un screening es influir en la mortalidad, o sea, disminuir la mortalidad haciendo un diagnóstico precoz. Lo mismo pasa con el cáncer de cuello uterino haciendo una colposcopía en Papá Nicolau. Y el tercer estudio que uno recomienda a cualquier paciente es a partir de los 50 años, siempre que no haya tenido antecedentes familiares de cáncer de colon, a partir de los 50 años hacer una colonoscopía para hacer la detección temprana de un cáncer, o eventualmente si aparece una lesión, por ejemplo un pólipo, extirparlo, y eso es evitar un probable problema o un tumor futuro. Usted está hablando ahí de los antecedentes hereditarios. ¿Esto está más predispuesta a las personas que han tenido algún familiar directo, por ejemplo, con algún tipo de cáncer? En general, el 15% de los tumores tiene un factor hereditario, el 85% de los tumores se debe a factores ambientales o lo que se llama esporádico. Y el cáncer en realidad es una enfermedad multicausal, o sea, no todo el paciente que fuma desarrolla un cáncer, o sea, hay alguna situación por la que algún paciente lo desarrolla y otro no, entonces hay muchos factores que influyen, pero hay que tener en cuenta que el 85% de los tumores son esporádicos y solamente el 15% tiene algún factor hereditario. Últimamente escuchamos muchos casos de cáncer, de gente que conocemos. No sé si es una sensación que hay más casos de cáncer o solo una sensación. A ver, si uno analiza estadísticas serias, en realidad hay hasta una tendencia a disminución de la incidencia, que anualmente es mínima esa tendencia, se habla del 0,6% en datos de Estados Unidos, y hasta en algunos tumores se ha demostrado que es importante el descenso de la incidencia. Yo creo que los datos también que tenemos en Mendoza marcan que las estadísticas son más o menos similares. Los datos son en quinquenios y uno si los analiza son muy similares.
Hablando de estadísticas, me parece que veamos en la siguiente placa cuál es la situación aquí en Mendoza con respecto a estas estadísticas que decía el doctor de los casos de cáncer. Estos son los últimos datos del registro provincial de tumores de la provincia, de acuerdo a los últimos datos que decíamos recién, los últimos 5 años. Hay en Mendoza aproximadamente 22.218 casos. Siempre existe una predisposición más de la mujer a tener más cáncer. ¿Esto por qué será, doctor? Siempre la mujer más predispuesta. Ahí vemos el 52% de las mujeres y el 48% de los hombres. Hay que analizar bien el tipo de tumor y bueno, el problema en la mujer es la incidencia y el impacto que tiene el cáncer de mama en las estadísticas. Ya se sabe que 1 de cada 8 mujeres en Argentina a lo largo de la vida va a tener un cáncer de mama y eso influye mucho en las estadísticas. Y hablando de esto, del cáncer de mama, las 5 localizaciones en las mujeres. El cáncer de mama estamos hablando de un 35%, el colon recto un 9%, lo vemos en la siguiente placa, el cuello de útero un 6%, el ovario 4% y el cuerpo de útero un 4%. Y aquí recién analizábamos fuera de cámara con el doctor que no existe una incidencia del cáncer de pulmón en la mujer. ¿Esto a qué se debe, doctor? Sí, esto en realidad no es lo común que uno vea en las estadísticas internacionales. Realmente el cáncer de pulmón está en segundo o tercer lugar según los países y acá en Mendoza uno lo ve que está mucho más alejado en frecuencia. Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, pero bueno, lo primero que uno pensaría es que hay un menor impacto del tabaco en la mujer. Pero bueno, esto es un dato muy regional, o sea, no es lo habitual que uno ve fuera de las provincias. Y siguiendo ahora con los varones, las 5 localizaciones, vemos la próstata un 21%, el colon recto 12%, pulmón, lo que hablábamos recién, es más incidencia en los varones, 11%, estómago 6% y la vejiga un 5%. Este mediodía y en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, el Ministerio de Salud realizará una actualización de estos números, pero estos números, doctor, se mantienen a lo largo de los años. ¿Cuántas personas, de acuerdo a esta incidencia que nosotros vemos del cáncer, cuántas se mueren aproximadamente? Bueno, los datos en Argentina registros nacionales son alrededor de 62.000 personas al año que mueren por cáncer. Sí, eso es lo que hablábamos recién al comienzo. En realidad hay una tasa que se saca casi 1.000 habitantes, que es una tasa de CIDER con un valor estadístico. Hay un estudio hecho por la doctora Dumejo que está a cargo del registro provincial de tumores y ya presentó un quinquenio del 2006 al 2010 y esa tasa es de alrededor de 101 pacientes, casi 1.000 habitantes. Eso para traducirlo a un número más redondo serán alrededor de 2.400 pacientes por año que mueren. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, advierte que la mayoría de los países no están en condiciones para afrontar el cáncer. Digo, no tienen un sistema de prevención adecuado. Esto es lo que está advirtiendo en este día la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la situación en Mendoza, teniendo en cuenta que muchas veces hemos recibido teléfonos de la gente, de los pacientes, que no reciben a tiempo y que hay demoras en la entrega de los remedios oncológicos? Yo aparte trabajo en la parte pública, soy el jefe de servicio del Hospital Lago Maggiore y en general el programa oncológico en Mendoza funciona bastante bien. O sea, yo comparo nuestra realidad con lo que pasa fuera de la provincia y realmente el programa funciona mucho mejor que en otros lados. Sí, en una época se advirtió que por problemas de importación no llegaban los medicamentos. Puede haber sido drogas muy puntuales, pero la mayor parte de las drogas, hay muchas ya que tienen fabricación o laboratorios nacionales las producen, pero en general no hemos tenido grandes inconvenientes. Por ahí drogas nuevas o que por ahí tienen demoras en la aprobación del ANMAT para ingresar al mercado de Argentina, pero la situación realmente, la parte pública y privada, la accesibilidad a la droga, creo que no hay grandes inconvenientes. Nosotros hablamos que es fundamental la prevención y en la siguiente placa vemos
cuáles son las claves de esta prevención en este día. Hablamos de la alimentación sana, la actividad física y evitar el cigarrillo. Hay que agregar que el 40% de los cánceres podría evitarse con acciones sencillas como no fumar, hacer ejercicio regularmente y mantener una dieta saludable. La Organización Mundial de la Salud remarca que el tabaquismo es la principal causa evitable del cáncer en el mundo, doctor. Esto es lo que usted decía recién cuando arrancábamos, esto de la detección temprana y tomar algunas acciones para evitar esto, ¿no? Roxana. Sí, sí. Sí, estamos escuchando atentamente un tema que nos interesa y mucho. Realmente le quería consultar al doctor Ibarra sobre su opinión acerca del cambio que ha tenido la población en cuanto a la vinculación con una enfermedad como es el cáncer. Antes me acuerdo que uno decía, falleció por una enfermedad terminal y ni siquiera se lo nombraba, porque había cierto prurito y cierta inquietud que provocaba el solo hecho de decir cáncer. ¿Usted cree que ha ido cambiando esto? Sí, pero hay una cuestión de idiosincrasia de nuestra población que eso va a demorar que haya un cambio grande. ¿Y esto es negativo? ¿De alguna manera predispone a la persona a tratar de evitar un control médico o tener alguna otra cercanía con información que es vital? En general sí, porque yo recién nombré un estudio como la colonoscopía, que a partir de los 50 años toda persona se la debería hacer, y generalmente cuando uno se lo propone hacer al paciente es muy difícil que acepte. Realmente el paciente dice, ¿por qué no tomo algo para prevenir? Pero no quiere someterse a algún estudio por ahí que puede ser molesto. Es tremendo el tema de la palabra cuando uno ve en el estudio no benigno o maligno. Digo, la sensación que siente esa persona es tremendo. Digo, porque cuando hablamos de cáncer y esto de tumor maligno o no benigno, es como una mala palabra, aún hoy, todavía lo que decía Cecilia, digo, es como un tabú. Seguramente, yo en algún momento me preguntaron cómo considerar el cáncer y yo hablé de una enfermedad familiar y yo recién dije que no hay un factor hereditario grande, pero lo nombré como una enfermedad familiar porque afecta a todo el grupo familiar en cuanto aparece el diagnóstico y lo afecta mucho. De hecho, nosotros en los lugares donde desarrollamos la especialidad nos manejamos muy en contacto con la gente de psico-oncología, que es una especialidad dentro de la psicología que apunta a atender al paciente y a la familia. Los famosos cuidados paliativos. No, esto es distinto, esto es a apuntar más a la parte psíquica del paciente o del familiar. Bien, ¿alguna otra consulta, Ceci, Mario? Para el cierre, ¿no? Que es la gran pregunta, luego de tantos tratamientos conocidos y de tanta expectativa generada por algunos medicamentos y lo que uno puede leer en revistas especializadas, doctor Ibarra, ¿por qué demora tanto en llegar el medicamento o los medicamentos que puedan prevenir concretamente, como ocurre con algunas otras enfermedades, o curar el cáncer? ¿Qué dato nuevo se puede brindar? En realidad no hay gran demora. Un medicamento que se aprueba en Estados Unidos enseguida es evaluado por el ANMAT en Argentina y bueno, todo eso tiene un proceso. No me refiero a la demora en que llegue un medicamento a nuestro país, sino al tiempo que tarda en encontrar el medicamento que permita que uno hable del cáncer como una enfermedad que se cure con esa medicación y un tratamiento. No, pero sigue siendo para muchos una deuda. No sé si es efectivamente así o si en la comunidad internacional se trata de esta manera. Yo les decía, había tanta expectativa en los 90, por ejemplo, con la corotoxina, se habló tanto de sus beneficios y luego se dejó de hablar de esta opción. No sé ahora si se habla concretamente de alguna medicina. Claro, esto que dice Cecilia de que aún no existe un medicamento para prevenir el cáncer o que la gente no se muera, como por ejemplo el SIDA en su momento, ¿no? Que todo el mundo pasaba esto, que moría por distintos factores y ahora ya no pasa eso. Entonces, ¿cuándo va a llegar un medicamento para que esto no ocurra? Es muy difícil decirlo porque es una enfermedad muy compleja. O sea, yo hablé que una infección, uno tiene un agente único, etiológico que causa la enfermedad. O sea, este virus produce esta enfermedad. En cáncer es una enfermedad multicausal. De hecho, lo comenté recién, no todo el que fuma hace un cáncer de pulmón o desarrolla un tumor. Entonces tiene que haber algunos otros factores
y de hecho hoy se sabe que no todos los tumores son iguales. Hoy el perfil molecular de un tumor de pulmón es totalmente distinto de un paciente a otro, por ahí teniendo la misma histología. Y eso ha avanzado muchísimo en los últimos años. O sea que queda un largo camino y creo que sí ha habido un cambio muy abismal en los últimos años. También sería bueno agregar, por ejemplo, que existen vacunas, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis o por el papiloma también humano, que en cierta medida hacen que se evite un cáncer, por ejemplo, un cáncer de hígado o un cáncer de cuello de útero, a partir de estas vacunas que ya están circulando. ¿Son prevenibles estas vacunas? Seguramente. Yo comenté que factores de riesgo modificables que impactan en mortalidad, el 15% se lo lleva a las infecciones virales. Y la infección viral se puede prevenir ya sea con vacunas o métodos de protección como preservativos o tratamientos en el momento adecuado. O sea que la infección viral tiene su impacto en los pacientes oncológicos para desarrollar un tumor y hay formas de prevenir. Entonces hoy la vacunación, ya sea para hepatitis B, la vacunación para el HPV, son importantísimas que se dan. Bien. Bueno, ha sido bastante contundente el doctor y muchos detalles nos ha brindado acerca de esta enfermedad en este día, en donde es la lucha contra el cáncer y algunas medidas de prevención y esto que nos focalizamos, la detección temprana. Muchas gracias, Roxana. Gracias para el doctor Ibarra también. Bien, gracias, doctor. Bien, muchas gracias. 9